Yo les pido que abran sus Biblias, hermanos. Buenos días a todos mis hermanos de Facebook, YouTube. Les habla su pastor Juan Antonio Celis en un domingo más, escuchando la bendita palabra de Dios nuestro Señor. A nuestras hermanitas de León, Guanajuato, Dios me las bendiga. De Guanajuato, Guanajuato. De Córdoba, Veracruz, de Fortín, de las Flores. De Puebla, la hermana Patti de Puebla. Dios me las bendiga, hermanitas. La palabra bendita del día de hoy la tenemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. A lo largo de 25, casi 30 años de que esta organización religiosa se ha presentado, se ha predicado, hemos compartido infinidad de veces este capítulo de la Biblia. Y en este del último tiempo, no había ya cobrado un sentido tan firme y tan esperado por nosotros, que lo que vamos a estudiar el día de hoy cobra un sentido mayor, porque estamos viendo que nos estamos acercando a eso. Dice 1 Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica. Se ve en la imperiosa necesidad de escribir a la iglesia de Tesalónica porque en ese entonces, en el primer siglo de la era cristiana, obviamente hubo una gran persecución por medio del Imperio Romano hacia los cristianos, hacia los emperadores, Claudio, Nerón, ¿verdad? Y la iglesia de Tesalónica pensaron que esta persecución, esta tribulación que estaban viviendo ya era previa al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, a la llegada de nuestro Señor Santísimo, al arrebatamiento de la iglesia. Pero él les aclara que no es así, que tienen que cumplirse ciertas cosas para que Cristo Jesús venga. Por eso les dice acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice en el versículo 1, ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario de que les escribamos. Anteriormente, en 1 Tesalonicenses 4, versículo del 13 al 18, Pablo nos explica y les explica a la iglesia de Tesalónica cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice 1 Tesalonicenses 4:13, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quién no tiene esperanza? Aquellos que no han recibido a Cristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Los que viven en una religión, los que se entregan al mundo, ¿sí? Luego dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Quiénes son esos que duermen? En Cristo, los muertos en Cristo. Mi Señor Dios en su palabra habla de la muerte como un sueño, ¿verdad? Como que están durmiendo.
Pero en verdad, porque también está la creencia de que cuando uno muere en Cristo, se pone a dormir por un largo tiempo en lo que Cristo Jesús viene por su iglesia. Es una forma, ¿verdad?, de decir que están muertos, pero en realidad cuando expiramos el espíritu y el alma, nos vamos directamente a morar al seno del Padre, al paraíso, ¿sí? Y no a dormirnos, sino a gozarnos de su presencia, ¿ok? Versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Falta así, hermanos, así de tiempo para que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia y nosotros lo recibamos en las nubes. Pero primero los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitan primero. Y luego nosotros, juntamente con ellos, seremos arrebatados para estar para siempre con el Señor. ¿Sí? Pablo les explica eso y en el capítulo 5, versículo 1 les dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué significa que Cristo Jesús va a venir como un ladrón en la noche? Cuando está uno dormido en su casa, ¿verdad? Y de repente entra un ladrón en la noche. Lo sorprenden a uno, ¿eh? Lo sorprenden a uno. Te despiertas y ya tienes ahí frente a ti el que está apuntándote y te dice, te voy a saquear tu casa, ¿verdad? Así va a venir Cristo, como ladrón en la noche, a sorprender a los que no conocen la palabra de Dios, a los que no atienden al llamado del Señor, al mundo, a la gente que se arraiga a este mundo, que no lo quiere soltar, que no lo quiere dejar, que ama este mundo y todas las cosas que hay en él. A esos, mi Señor Jesucristo los va a sorprender como ladrón. ¿Y por qué en la noche? Porque cuando venga Cristo Jesús por su iglesia, en un sentido figurado, la noche representa las tinieblas. Y cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, este mundo va a estar totalmente entregado a las tinieblas de Satanás. Totalmente entregado. ¿Lo estamos viendo? Lo estamos viendo. Leyes anticristianas, leyes antidios que se promueven, ¿verdad? Que se pues dictaminan en las cámaras legislativas de los países y las aprueban, pero que van en contra de la palabra de Dios y lo que falta, ¿verdad? En el Salmo 2 nos dice el Señor que los gobiernos y las naciones de la tierra se quieren desligar de las cuerdas de Dios. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Entonces, así va a venir Cristo Jesús como un ladrón en la noche, a sorprender al que no quiere nada de Dios, a sorprender al que no quiere nada de Jesucristo. Y en la noche porque va a ser el tiempo más oscuro en toda la historia de la humanidad. El tiempo que viene es el más oscuro que se va a dar. ¿Sí? Dice el Señor en su palabra, versículo 3, que cuando digan paz
y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. A lo largo de, ¿qué será? De 15 años para acá, presidentes, primeros ministros, reyes, hablan de paz y seguridad en referencia al conflicto israelí-palestino. Han habido diferentes pactos o tratados de paz entre Israel y las naciones árabes. Después de que Israel llegó a su tierra en 1948, luego al otro día empezó una guerra de independencia. 5 países árabes se fueron en contra de Israel porque no querían aceptar que el pueblo judío regresara a su tierra. Porque es su tierra. Bíblicamente hablando, mi Señor Dios se la dio. En los años 1920, las Naciones Unidas ya habían hecho un tratado para que cohabitaran árabes, palestinos e israelitas, todo lo que es Jordania o del río Jordán hacia Jordania se llamaba la Transjordania. Y la ONU les ofreció a los palestinos el 70% del territorio y a Israel el 30%. ¿Qué creen que pasó? No lo aceptaron los palestinos. No lo aceptaron. Querían todo. Y no se podía todo, ¿verdad? Posteriormente, después de la guerra de independencia en 1948, se vino la guerra de Yom Kippur por las mismas razones, y luego la del 67, la guerra de los 6 días por las mismas razones, y así constantemente le han hecho la guerra a Israel. Estamos viendo una guerra ahorita que está escalando. Israel va en contra del grupo terrorista Hezbollah, administrado por Irán. Donald Trump, en su gobierno, ofreció un tratado de paz junto con su yerno Jared Kushner, y los palestinos no lo aceptaron. No trataron ese tratado de paz. Si se acuerdan, sonó mucho y ellos lo pronunciaron: paz y seguridad para el Medio Oriente. Paz y seguridad para el Medio Oriente. Y eso coincide con lo que estamos predicando el día de hoy. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué quiere decir eso? Nos estamos acercando al momento en el cual, después de enfrentar el mundo diferentes guerras, porque ahorita estamos en guerras, pero van a haber más guerras, cumpliéndose Mateo 24. Vamos a Mateo 24, por favor. Mateo 24, versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, plural, y rumores de guerras. Este versículo no había cobrado tanta fuerza cuando lo predicábamos antes como el día de hoy. Esas guerras de las cuales habla la palabra son guerras regionales que se están empezando a dar. Israel en contra de sus vecinos. Egipto va a romper el pacto de paz que tiene con Israel. Egipto ya tiene tanques y misiles en su frontera con Israel, por si se atreven
a violar su frontera los palestinos y meterse de ese lado, protegiéndose de la guerra, porque ya está la guerra en el sur de Gaza, en Rafah. Egipto ya amenazó que si violan su territorio, rompe con ese tratado de paz y se une a la guerra. ¿Y saben qué? Está escrito. Yo se los he dicho aquí en la guerra del Salmo 83 que los agarenos que forman parte de esa coalición, que son los egipcios, van a romper ese pacto de paz. Jordania al este también va a romper ese tratado de paz. Entonces se van a empezar a unir todos los países alrededor y todos al mismo tiempo van a aventar misiles en contra de Israel. La guerra del Salmo 83 no tarda. Esa es una. Rusia en contra de la OTAN. China invadiendo Taiwán. Estados Unidos pues metiéndose por todos lados, ¿verdad? Van a empezar diferentes guerras regionales, cumpliéndose Mateo 24, y oiréis de guerras y rumores de guerras. A cada rato estamos oyendo que el dictador de Corea del Norte, que ya amenazó a tal país, ya amenazó a Corea del Sur, ya aventó también sus misiles nucleares allá al lado de Japón. Japón también diciéndole que si se atreve a perjudicar a Japón, también entra la guerra. Entonces, estamos en ese momento, en principio de dolores, guerras y rumores de guerras. Las naciones están presenciando el cumplimiento de la palabra de Dios. Algunos se darán cuenta, algunos no. Los políticos, los primeros ministros, los presidentes están pidiéndole a Israel que se establezca un Estado palestino, como si con eso ya se terminaran los problemas. Lo que quieren el grupo terrorista Hamas, lo que quiere Hezbollah y lo que quiere Irán es exterminar a Israel, acabarlo de la faz de la tierra. Está escrito también. En el Salmo 83 ahí dice, queremos acabar con Israel. Rápido vamos al Salmo 83. Salmo 83. Versículo 1. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. ¿No tienen túneles abajo de la franja de Gaza de 700 kilómetros? Secretamente están consultando, confabulando en contra de Israel. Ya les dije, la oficina de la UNRWA, que es una oficina para refugiados palestinos de la ONU, ahí en Gaza, abajo de ella hay un túnel que va a bodegas donde hay armas, bombas, y suministra esa oficina, suministraba electricidad a ese túnel. De la ONU. ¿De qué lado está la ONU? Son antisionistas, son antijudíos. Sí. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Quieren matar a todo el pueblo de Israel. Han dicho, versículo 4, venid y destruyámoslos para que no sean, ¿qué dice? Nación. Eso es lo que quieren. No es por tierra, es por religión. No quieren al Estado de Israel. Y por más que le den un Estado palestino, van a seguir haciéndole daño al pueblo de Israel.
venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Quieren acabar con ellos. No es por tierra, pero Biden y compañía están presionando a Benjamín Netanyahu de que haga una alianza con los palestinos, un pacto de paz, y que Jerusalén Este sea la capital de Palestina. Israel no quiere, obviamente no quiere en este momento. Benjamín Netanyahu dijo que no, pero he estado viendo yo esa retórica en varias partes. Varios presidentes, primeros ministros están diciendo un Estado palestino. ¿Pero qué creen? Sí se va a dar. Sí se va a dar. Porque está escrito en la Biblia. Es una bendición, hermanos, que conozcamos la palabra bendita de Dios y que sepamos nosotros de primera mano que ese Estado palestino sí se va a dar. ¿Quién lo va a firmar? El anticristo. Este conflicto no tiene solución. No tiene solución. Pero va a aparecer el anticristo. Después de todas estas guerras que vamos a empezar a ver, después de todos los conflictos civiles que van a empezar a verse en los países, las coronas, las monarquías absolutas y o constitucionales de Europa van a colapsar. Está en crisis la corona inglesa, está en crisis la corona española. Escándalos de corrupción, presidentes. Todo el mundo político se va a venir abajo. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que aparezca el anticristo. Para que la gente clame por alguien que venga a salvar el mundo, porque va a llegar el momento que el mundo va a estar totalmente colapsado, en problemas económicos, políticos y sociales. El Evangelio de Marcos habla de terror. Marcos 13, Lucas 21 habla de sediciones. La gente, una sedición es la gente que está en contra del gobierno y se va a manifestar en contra del gobierno. Ya lo hemos estado viendo. Entonces el mundo va a entrar en un colapso tremendo. Pero ¿por qué va a pasar esto? Para que surja el anticristo y él pare las guerras, él deudas económicas las perdone, las quite, y todo mundo diga, como dice en Apocalipsis 13, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Va a ser su héroe. ¿De nosotros? Nosotros sí sabemos, sí vamos a saber quién es ese personaje. Pero del mundo sí va a ser su héroe. Porque como siempre, un pueblo ignorante es un pueblo engañado. Por eso, insisto, Biblia, para que no seamos engañados, porque la intención del enemigo y del anticristo es de que aún a los escogidos puede engañar. Entonces, entreguémonos totalmente a Dios con todo nuestro corazón. Por el momento, Israel no va a aceptar ese tratado de paz, pero el anticristo va a surgir y él va a decir, yo tengo la solución para esta situación. En Daniel 9, por favor.
Daniel capítulo 9, en la profecía de las 70 semanas. (9:27) dice nuestro Señor en su palabra. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué es confirmar? Revalidar, renovar lo ya aprobado. Ya había un tratado de paz hecho por Donald Trump. Y la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, lo rechazó. Pero va a surgir el anticristo, va a parar todas las guerras, va a engañar con prodigios y señales mentirosas, dice la Biblia. Entonces él va a tomar el control de la situación entre israelíes y palestinos y va a firmar el tratado de paz. Y los israelíes van a aceptar ese tratado de paz. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? Un pacto de paz. Paz y seguridad, como 1 Tesalonicenses 5. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, dice el Señor en su palabra. O sea que por los primeros 3 años y medio, el pueblo de Israel va a vivir confiado, va a vivir en paz, van a aceptar o van a creer que ese personaje que va a salir a la luz pública es su Mesías. Y a la mitad de la semana, después de 3 años y medio de que el anticristo empiece a aparecer en la escena política mundial, va a quitar el sacrificio y la ofrenda. ¿Eso qué quiere decir? Que va a existir un tercer templo. Si ustedes se meten a Google y le ponen Instituto del Templo, ahí les va a aparecer toda la información del Instituto del Templo, que ya está todo listo. Todo preparado. Vestiduras sacerdotales, el altar del holocausto, el altar del incienso, los utensilios de los diferentes altares, la fuente de bronce, la vaca roja. Hay una vaca roja, tiene que haber una vaca roja, porque en el Antiguo Testamento, para purificar el templo, el tabernáculo, los sacerdotes, tenían que sacrificar una vaca roja y con ella conjugada la ceniza con agua e hisopo y sangre, purificaba el templo. Ya está, la vaca roja está, ya está todo listo. Pero, ¿cuál es el problema? Que no pueden construir su tercer templo porque tiene que ser en el monte del templo donde estaba el templo de Salomón. ¿Y dónde es eso? Ahí donde está la mezquita de Omar. Tenemos un pequeño inconveniente, ¿verdad? Un problemita así de chiquito, que está ahí donde está la mezquita de Omar, porque los árabes musulmanes creen que donde está esa piedra, una piedra de toneladas de peso cubriendo esa mezquita de Omar, creen que allí Abraham, que para ellos también es su padre, sacrificó a Ismael. Porque los árabes, ya lo hemos estudiado, son hijos de Ismael, el hijo de la esclava de Abraham con Agar. Obviamente no es así la historia bíblica nos dice que allí mi Señor Dios mandó a Abraham a sacrificar al hijo de la promesa. ¿Y quién es el hijo de la promesa? Isaac.
Pero los musulmanes, en el año 600 y tantos después de Cristo, ¿verdad? Construyeron la mezquita de Omar, del califa Omar. Entonces los israelíes tienen un problema con fincar el templo ahí. Tiene que ser ahí. ¿Qué va a pasar? El anticristo va a surgir en la escena política y va a negociar con los israelitas. Les va a decir, ustedes, judíos, acepten que Jerusalén Este sea la capital del Estado palestino y ustedes, palestinos, acepten que el tercer templo se construya al lado de la mezquita de Omar. ¿Van a aceptar? Sí, sí van a aceptar. Pero ¿qué va a pasar? Viene destrucción repentina sobre ellos. Porque están entregando la tierra sagrada de Israel, que es Jerusalén, en manos de paganos, que son los árabes. Entonces, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque van a aceptar los judíos cederles, darles ese territorio que es sagrado primero para Dios y luego para los israelitas. Jerusalén Este es la ciudad vieja, imagínense. La ciudad vieja. Entonces viene destrucción repentina. Como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Ahora, vean cómo la palabra de Dios es exacta. Vamos a Isaías 28, por favor. Dice el Señor en su palabra, Isaías 28, 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, dice. Y vuestro convenio con el Seol no será firme. Aquí el Seol representa el infierno, Satanás. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. ¿Qué quiere decir todo esto? Y será anulado vuestro pacto con la muerte. ¿Cuál pacto? Ese falso pacto de paz que va a establecer el anticristo para que se arreglen judíos y palestinos. Es una falsa paz. Va a ser anulado. ¿Por quién? Por Dios. Porque como dice Primera de Tesalonicenses 5, entonces vendrá destrucción repentina. Comienza la tribulación. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme, no va a ser estable ese pacto. Porque lo va a firmar el anticristo y el anticristo es el hijo de perdición. Digámoslo así, es el hijo de Satanás. Cuando pase el turbión del azote, ¿qué significa el turbión del azote? Cuando pase la tribulación. Seréis de él pisoteados. Cuando dice aquí la palabra seréis de él pisoteados, significa que después de los 3 años y medio que surge el anticristo y tenga su cara de buena gente y todo el mundo lo adore, y quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella, dice Apocalipsis 13. Se va a quitar la máscara
de buena persona y se va a ir en contra, en persecución del pueblo judío. Por eso mi Señor Jesucristo dice en Mateo 24, vamos para Mateo 24 otra vez. Versículo 15. Por tanto, Mateo 24, 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis está escrito, el que le entienda. ¿Lo hemos leído? Sí, lo hemos leído. ¿Hemos entendido? Hemos entendido. En el Instituto Bíblico estudiamos quién es la abominación desoladora y es el anticristo sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso está escrito en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de lamento y de dolor, ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Esta porción, mi Señor Jesucristo lo habla a su pueblo judío, que cuando vean en el lugar santo, o sea, en el templo que ya se construyó para ese entonces, al anticristo que entra y se proclama que Él es Dios, entonces, ¿sabes qué? Huyan. No desciendas a tu casa para tomar tu capa. Ay, es que se me olvidó mi celular. Y yo sin mi celular no puedo vivir. Perdóname, mijito, pero tu celular no es eterno. Tú sí vas a tener vida eterna. Suelta tu celular. Les dice, huyan, porque el anticristo se va a ir con todo. Persecución en contra del pueblo de Israel. Pero como lo dice Apocalipsis capítulo 12, mi Señor Dios, a un tercio del pueblo recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador de su vida, a ese tercio lo va a proteger, lo va a cuidar y lo va a esconder en la ciudad de Petra, en Jordania. Ahí lo va a esconder. Es una ciudad subterránea preciosa. Yo no he tenido oportunidad de ir. Si alguien me quiere invitar el viaje. Pero ahí lo va a esconder. A ese tercio que ama a Yeshua y que lo reconoce como su Señor y Salvador de su vida. Entonces, viene persecución del pueblo judío, como dice Isaías 28, 18, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. O sea, cuando pase la tribulación, se quiera sentar en el templo de Dios, más bien no se quiera, se siente en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios, entonces, ¿saben qué? Van a ser de él pisoteados. Huyan, dice Cristo Jesús nuestro Señor. Regresemos a 1 Tesalonicenses 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahorita estamos todavía en principio de dolores. Mateo 24, ¿verdad? También. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y versículo 8 o 9 dice, y esto será principio de dolores. ¿Dolores de qué? Dolores de parto. Mi Señor Jesucristo compara esta época
con los dolores de una mujer que está a punto de dar a luz a su hijo. Las que han dado a luz naturalmente saben cómo son esos dolores. Cómo van empezando con una pequeña contracción de media hora, luego a los 15 minutos otra, luego ya no a los 15, a los 7 minutos otra, y luego al minuto otra, y luego al otro minuto otra. Entonces, todo eso se va a incrementar y lo estamos viviendo. Entonces, cuando se firme ese pacto de paz entre judíos y palestinos, porque esto no tiene solución, no tiene solución. Por eso es que ya estamos en el último tiempo. Ya no hay solución para ese conflicto. ¿Quién va a poner orden? Cristo Jesús nuestro Señor. Él va a ser el único que va a poner orden. Y va a venir en las nubes del cielo con nosotros. O más bien nosotros con Él. ¿Quiénes somos nosotros para hablar de que Él viene con nosotros? No, nosotros con Él venimos en caballo blanco, como dice Apocalipsis capítulo 16 y 19, ¿sí? En caballo blanco, vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, que el lino fino es las acciones justas de los santos. Tenemos que hacer esas acciones justas, hermanos, para poder portar ese vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. Y vendremos con Él en caballo, volando en las nubes. Qué bendición, yo siempre quise volar. Y vamos a enfrentarnos al anticristo. Porque el anticristo va a convencer a todas las naciones ya van a estar en contra de Israel por todo lo que está haciendo, todo lo que está empezando a hacer Israel ahorita. Todas las naciones van a empezar a boom, boom, boom. Estados Unidos le va a dar la espalda, se va a quedar solo Israel. Entre comillas. ¿Quién dijo eso, mi hermana? Doble café mañana si vienes. Entre comillas, porque no está solo Israel. ¿Quién pelea por Israel? Dios, mi Señor Santísimo. David le dice a los filisteos, ¿quién hace ofender a los ejércitos de Dios Altísimo? ¿Quién se atreve a pelear contra los escuadrones de Dios? No va a estar solo Israel, pero tiene que pasar por esos dolores de parto, porque 70% del pueblo de Israel no cree en el Mesías. Es más, hay mucho ateo. Hay a los que ama. Y mi Señor Dios ama a su pueblo Israel. Y Él ya tiene a su remanente, pero lo va a purificar. ¿De qué forma lo purifica mi Señor Dios? Con sufrimiento. Igual a nosotros. Nos purifica con sufrimiento. Entonces, por eso viene la semana 70, descrita en Daniel capítulo 9, versículos del 25 al 27. Tiempo de angustia para Jacob, dice Jeremías. Entonces el anticristo, al engañar al mundo, a los hijos de Dios no los va a engañar. A los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, a eso no nos va a engañar, porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Sabemos que el que surja en ese momento, el que resucite en ese momento, ese es el hijo de Satanás. Y va a engañar a miles de millones de personas en el mundo. Pero a nosotros no. Va a engañar al pueblo de Israel. Va a engañar a los musulmanes, porque también los musulmanes están esperando a su Mahdi.
el Mahdi es su Mesías. Y los budistas también están esperando a un Salvador y los de diferentes religiones están esperando a su Mesías. Pero es el anticristo. Va a convencer el anticristo a Israel de que es su Mesías y van a entregar la tierra, el pueblo de Israel. Van a ceder y van a firmar ese pacto de paz donde establece que Jerusalén Oriental es la capital de Palestina. Y eso no le va a agradar a Dios. Por eso dice la palabra, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque cuando se diga paz y seguridad es que están firmando ese tratado de paz y todas las naciones y todos los pueblos van a decir, paz y seguridad. Y viene sobre ellos destrucción repentina. Los que promovieron ese pacto o acuerdo de paz. Y en el Salmo 105, versículo 7. Dice el Señor en su palabra. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto. Se acordó para siempre, dice. O sea, eternamente se acuerda de su pacto. ¿Cuál pacto? Ahorita lo vamos a ver. De la palabra que mandó para 1000 generaciones. O sea, eternamente. La cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. ¿Qué significa pacto sempiterno? Pacto para siempre. Pacto para siempre. Diciendo, versículo 11, y luego vienen 2 puntos. A ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Esa es la herencia que mi Señor Dios le da a su pueblo Israel, comenzando con Abraham, pasando por Isaac y terminando con Jacob. A ti te daré la tierra de Israel. A ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, Abraham, Isaac y Jacob vivieron como forasteros en la tierra prometida. Y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. Ahorita mi Señor Dios va a castigar a las naciones por haberse metido con la niña de sus ojos. Así lo dice Zacarías. No están peleando contra Israel, están peleando contra Dios, pero no saben ni se dan cuenta que es una guerra, pero imposible de ganar. ¿Por qué quieren acabar con Israel? Satanás quiere acabar con Israel. ¿Por qué? Para desacreditar a la Biblia. Porque la Biblia habla de que Israel va a ser eterno, de que Israel es indestructible. Jeremías 31. ...31, 35...
Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. 2 puntos. Si faltaren estas leyes delante de mí, o sea que el sol dé su luz de día y la luna su luz de noche y la ley de las estrellas y del universo, dice, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Hermosa palabra. O sea que si deja de existir el sol y la luna, entonces también va a dejar de existir el pueblo de Israel. ¿Podrá dejar de existir el sol y la luna? Por lo tanto, Israel es indestructible. No van a poder con él. No van a poder con él. Pero vamos a tener que pasar por tribulación. Una época de sufrimiento, pero es de purificación. No nada más para el pueblo de Israel, sino para nosotros también. Para que nos entreguemos completamente a Él. Si todavía estamos así como que, ay, pero es que no me gusta que me digan que soy un aleluyo, o no me gusta que me digan que soy un fanático, pues ¿qué te importa lo que te diga la gente? Lo que debe de importarnos es lo que diga Dios de nosotros, no los demás, no los demás. Versículo 4 dice, mas vosotros hermanos, regresemos a 1 Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Está afirmando Pablo, no está preguntando, ¿estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón? No está diciendo, ustedes no están en tinieblas. Y yo le digo a Maranata, Maranata no está en tinieblas, ¿eh? Desde hace 20 y tantos años estamos estudiando esto y ya nos alcanzó el tiempo. ¡Qué maravilla y bendición! Ver cumpliéndose las profecías en mis propias narices. Le doy gloria a Dios por eso. Porque somos la generación del rapto de la iglesia. ¿Sí? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. La noche se hizo para dormir, para descansar de un día de trabajo, de un día de estudio, de un día de labor. La noche se hace para dormir, no para emborracharse o no para cometer tropelios. Generalmente el pecador asiduo utiliza la noche para la disolución total. Por eso así nos lo dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Una sobriedad espiritual habla de un estar atento, de un estar alerta, de estar en comunión, vivir en comunión con Dios, de orar, de buscar la palabra, de buscar al Señor en su corazón, en nuestros corazones por medio de la Biblia. Estar al tanto de lo que está pasando en el mundo con Israel, con los palestinos, buscar la escritura para que me dé más luz. Eso es estar sobrio, atento. Con tantas distracciones que hay en el mundo, imagínense. Recuerden la portada de la revista The Economist del año 2017, que es de la familia Rothschild, ¿verdad? Y que en ella siempre plasman sus planes que tienen a futuro, porque ellos son los que tienen
el control en sus manos del mundo. Y en esa imagen del hombre de Vitruvio estaba, lo conocen, ¿verdad? Estaba así, ¿verdad? Y en su cara tenía unos ojos, una visión de nocturna, de metaverso y de tercera dimensión, para que la gente se fugue de su realidad, porque ya hasta puedes tú inventar tu propio avatar o tu propio ser imaginario y crearle forma en ese universo, ¿verdad? Y puedes tú viajar, desprenderte de tu realidad y crear tu propio mundo. Entonces, esa visión, esos lentes que tiene ahí este hombre de Vitruvio, indican eso, que la gente se va a perder. Está así el hombre, de una mano, en una mano un celular, de la otra mano una hojita de marihuana. El celular que representa la enajenación y la marihuana representa obviamente también la perdición, porque la gente fuma marihuana y se pierde. Esa revista fue del año 2017 y es una realidad del día de hoy. ¿Qué quiere Satanás? Desviarte, perderte de tu realidad. Ese chip electrónico que ya se le implantó al primer ser humano, que insisto, digo, para cosas buenas, puede que resulte alguien que tenga o pierda su movilidad de sus extremidades. Esos chips van a ayudarlo a que vuelvan a caminar, a que vuelvan a mover sus brazos, sus piernas. Pero la intención atrás de eso es robarle la voluntad al ser humano, el alma. Y hasta ahí no vamos a llegar porque Dios no lo va a permitir. Entonces vean, nosotros somos del día, no de la noche. Versículo 7, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Debemos de vestirnos con la coraza de fe. Otra vez Pablo ejemplificando una armadura militar romana, la coraza de fe que nos haga entender que lo que está pasando en el mundo es una mentira, que la única verdad que existe en la faz de la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Esa coraza de fe que nos va a hacer vencer al mundo, como lo dice Primera de Juan capítulo 5. Esto lo vimos el miércoles. El miércoles tocamos ese versículo. Primera de Juan 5, 4. Primera de Juan 5, 4 dice nuestro Señor en su palabra. Está al final de la Biblia. Primera de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El que es nacido de Dios. Cuando naces de Dios, cuando recibes a Cristo como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida. Pero lo recibes con todo tu corazón, porque yo puedo recibirlo pero aquí no ha habido nada. Verdaderamente el que lo recibe como su Señor y Salvador de su vida, vence al mundo. ¿Y qué es vencer al mundo? No caer en sus tentaciones, no caer en la industria del consumo, no caer en todas las cosas que ofrece el mundo. Materialismo, consumismo, idolatría,
ideologías de género que están implementándose en el mundo, corrientes literarias, pensamientos de hombre, religiones inventadas por el hombre, todo eso es el mundo. Nuestra fe debe de vencer al mundo, dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué nos dice 1 Tesalonicenses 5? Que nos vistamos con la coraza de fe. Porque cuando venga el anticristo y empiece con sus artes mágicas y sus prodigios mentirosos para engañar al mundo, porque está escrito que como Elías también va a hacer que caiga fuego del cielo. Está escrito. Y toda la gente va a quedar así, ¡wow! Mejor que Elías. Y nosotros, por la fe que tenemos en Cristo Jesús, vamos a decir, niguas. No es el Señor. Porque tenemos la fe en Cristo, caminamos por fe y vivimos por fe. ¿Cómo debe de aumentar mi fe? Oyendo la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y en dónde vengo a oír la palabra de Dios? Aquí a la iglesia. Por eso es importante, hermanos, en redes sociales, que se congreguen en una iglesia cristiana, de sana doctrina, de sana doctrina. Lleven su Biblia, porque es importante que llevemos nuestra Biblia, ¿verdad? Apuntemos, anotemos, que sea nuestra guía, nuestra base, para que nuestra fe vaya aumentando y aumentando y aumentando, y el amor de Dios vaya creciendo y creciendo y creciendo en nuestros corazones. Versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, vencemos al mundo. Vencemos al mundo. ¿Sí? Por eso 1 Tesalonicenses dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Debe de haber amor de nosotros para con nuestros semejantes, nuestros enemigos, el que me contestó feo, el que me sacó la lengua, el que me cerró el paso en el carro. Ámalo, ámalo, bendícelo. No lo maldigas, bendícelo, que Dios te bendiga. Puedes decir que Dios te bendiga, pero muy lejos de mí. Pero que Dios te bendiga. Amor, amor. Dios es amor. Primera de Juan 3. Vistámonos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Este versículo 8 en la NTV dice, pero los que vivimos en luz, estemos lúcidos, atentos, ¿verdad? Atentos a todo lo que está pasando, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Si tenemos fe y amor, vamos a estar protegidos. Protegidos. Nada nos va a tambalear. Y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Si tú estás seguro que Cristo Jesús vino, se entregó en una cruz, murió y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios, si tú crees eso, y aparte que cuando tú lo recibes como tu único Señor y Salvador de tu vida, te va a dar salvación y vas a estar con Él para siempre en su reino celestial. Y todos esos argumentos los tienes en tu mente como un casco, va a estar protegida tu salvación. Protegida completamente. Pensando todo el tiempo, como dice también la Escritura, que todo tu pensamiento lo lleves cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Pensando todo el tiempo en el Señor, pensando todo el tiempo en Dios, pensando en tu morada celestial que está construyendo tu Señor para ti. Si todo el tiempo estamos pensando eso, tenemos garantizada nuestra salvación. Así es de que, hermanos, en esta tarde, vivamos piadosamente,
demos amor a nuestros semejantes. ¿Cuáles son los dos más importantes mandamientos? El joven rico le pregunta a nuestro Señor Jesucristo y mi Señor Jesucristo le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliendo esos dos mandamientos, cumples toda la ley. Vivamos en santa y piadosa manera, hermanos, para que cuando vengan y digan paz y seguridad, nosotros no creamos el engaño, mas, sin embargo, esperemos con ansia el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo en los aires, para arrebatarnos de este mundo que no nos pertenece. Somos celestiales y así estar para siempre viviendo con el Señor. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.